sin desenlace y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido por querer usar un falso rumbo dirigido a la materialización. La especialización es una forma de mutilar a los seres humanos. Somos seres de la historia, no solamente seres de la biología, porque el pasado es necesario para comprender el presente y para proyectar el futuro. El maquis es la última resistencia agraria al Estado. El conflicto entre el pueblo y el Estado se inicia en el siglo XIV. Entonces yo quería empezar refiriendo a un acontecimiento fundamental de la historia de Aragón que es sistemáticamente ocultado. Aquí era el centro del movimiento Bagauda, aquí. El movimiento Bagauda es una rebelión campesina que hay en el siglo V de nuestra era. Se reunían en asamblea debajo de grandes árboles. Entonces había grandes árboles, hoy ya no hay grandes árboles. Y luego intentaron crear una sociedad donde no funcionara el dinero, donde los bienes fueran colectivos. Si nos acostumbramos a tratarnos como seres zoológicos, nos convertiremos en seres zoológicos. El universo rural agrario gallego fue el que más resistió a la modernidad. Cómo la ciudad ha ido destruyendo la ruralidad. Y luego explico lo que es la ciudad como centro de poder. La mecanización de la agricultura es el preámbulo a expulsar a la gente del campo. Bueno, la sociedad actual no sabe hacer nada, no sabe divertirse, no sabe trabajar, no sabe convivir, no sabe estar, no sabe ser como seres humanos. Es una sociedad que está sufriendo un proceso de colapso y de desintegración, ¿no? A nuestra sociedad le falla el corazón, que las cosas sobre todo dependen del corazón que ponemos en ella y de la cabeza. Considero equivocada la estrategia rural popular de apoyar el camino. Yo estoy por una sociedad, primero, desindustrializada y segundo, desurbanizada. El campo es una víctima total de la ciudad, tiene que revertirse. La industria ha sido creada sobre todo por necesidades militares, necesidades de los ejércitos. Ahora estamos obsesionados con la economía. Desgraciadamente el 15M está obsesionado con la economía. Entonces el objetivo principal del comunal era crear una sociedad donde las relaciones interpersonales fueran muy buenas. No tenía nada que ver con la economía. La economía y la obsesión por la economía es una locura moderna. La economía es función de los seres humanos. Según sean los seres humanos, así es la economía. Por lo tanto, si atendemos a los seres humanos, podremos crear una economía mejor de la que tenemos. Yo estoy por una agricultura que llamo popular, que no se basa en libros, que no se basa en dogmatismos, que no nos vende cursos. Una agricultura del sentido común, del saber hacer, de aprender de unos a otros, que es la que se hacía hace 100 años. La recuperación del mundo rural exige mucho más que juntarse un grupo de amigos, poner unas gallinas, poner un huerto. Si estudiamos las experiencias particulares que ha habido de retorno al campo, podremos encontrar las razones por las cuales el 99% de estas experiencias han fracasado. Cuando veamos por qué ha salido mal, pues podremos remediar los errores, ¿no? Hoy se puede hablar libremente de muy pocas cosas. La gente inmediatamente se siente ofendida, se siente herida. No hay una voluntad de llegar y decir, vamos a ver en qué nos hemos equivocado. Los seres humanos somos finitos y somos falibles y siempre lo seremos y tenemos que admitir los propios errores. Sería muy importante que de toda la experiencia vivida en los últimos 30 años pudiéramos aprender para lanzar un verdadero movimiento de recuperación de la vida rural. Si nos hemos comprometido a algo y no nos ha salido bien, lo que tenemos que hacer es un balance. La mayoría de la gente que se adscribe a experiencias neorurales busca no la recuperación del mundo rural, sino que triunfe su proyecto. Esto no es aceptable. Las tradiciones asamblearias y concejiles en Aragón tienen un antecedente magnífico en Daroca. La asamblea de Daroca funcionaba perfectamente, como era un régimen asambleario. No estamos haciendo nada nuevo, estamos haciendo algo que es centenario, con toda seguridad, incluso milenario. Explicar a la gente su propia historia, una historia que nos han ocultado. Nuestra historia se ha falseado completamente y se sigue falseando. Es un escándalo. No se pronuncia ni una sola vez la palabra concejo, ni una sola vez la palabra comunal, ni una sola vez la palabra fuero. ¿A qué se dedican los historiadores funcionarios? A falsear la historia. Muy bien, pues si hacen eso, tomamos nota de que están falseando la historia. Pero ese falseamiento tiene motivos políticos, porque si no se nos explica cómo ha sido nuestro pasado, no podemos entender nuestro presente y proyectar nuestro futuro concorde con lo que hemos sido. Porque esto creo que nos hace ver incluso nuestro futuro de una manera distinta. En Ejea de los Caballeros, si no lo han cambiado en los últimos 3 años, todavía el 95% de la tierra es comunal. Lo que pasa es que es un comunal desnaturalizado. En este año se nos ha vendido la idea de que la Constitución de 1812 fue un proceso liberador. No fue un proceso liberador. En primer lugar, la Constitución de 1812 la crea el ejército. En segundo lugar, la crea la Iglesia. Tiene como meta establecer una sociedad aún más sometida a los poderes militares inmediatamente
únicamente a los poderes capitalistas. Lo que hace fundamentalmente es destruir el comunal. La Constitución se aprueba en 1812 y en 1813 las mismas Cortes de Cádiz lanzan el decreto de disolución del comunal, venta de comunales. El Concejo no lo quieren ni admitir de ninguna manera. O sea, ni siquiera reconocen personalidad jurídica al Concejo. Crean los llamados ayuntamientos constitucionales para destruir los sistemas asamblearios de raíz popular. Si alguien ha agredido a los sistemas verdaderamente democráticos ha sido la Constitución de 1812. No hay más democracia que la asamblea. Lo que no es asambleario no es democrático. Los pueblos antes tenían historia, no lo hacían las multinacionales de la industria del ocio. No puede haber retorno al mundo rural sin crear una cultura popular. No puede existir una comunidad humana sin cultura. Quienes creen que una comunidad humana solo necesita de la economía se equivocan totalmente. No somos cerdos en una granja, somos seres humanos. La cultura es la forma como los seres humanos nos reorganizamos para entender lo que somos y entender qué significa ser seres humanos. Tenemos que tener una cosmovisión. Si no tenemos una cosmovisión colectivista, verdaderamente colectivista, no podremos tener asambleas ordenadas ni podremos hacer nada. Y eso es cultura. Y la cultura es lo que tenemos que aprender. Del mundo rural tradicional tenemos que aprender cultura. Ellos tenían cultura, nosotros no lo tenemos. Ellos eran un pueblo con cultura, nosotros somos un pueblo sin cultura. Podemos saber más cosas que ellos en el sentido de la erudición y del almacenamiento de datos o de cosas en la cabeza, pero no tenemos cultura. Cultura es aquellos saberes que organizan la vida de una comunidad y de los individuos. Ahora esos saberes no existen. Y hacen, bueno, pues nada menos lo que se ha llamado la Capilla Sixtina de la pintura románica. La Capilla Sixtina de la pintura románica en una aldea que nunca ha llegado a los 150 habitantes. ¿Qué tipo de seres humanos fueron capaces de hacer esto? Quienes creen que la historia es una progresión hacia adelante se equivocan, ¿no? Ahora las aldeas no tienen nada, no son capaces de hacer esto. Hoy día las clases populares no hacen arte, no hacemos arte. Nos limitamos a consumir el arte que hacen las autoridades artísticas. Sin embargo, antes no era así. Sin embargo, aquí hubo unas comunidades humanas que nos lanzan un mensaje. El mensaje de Magües es un mensaje de combate, es un mensaje político. El mensaje de Ruesta es distinto. El mensaje de Ruesta es de triunfo, hemos ganado. Es muy importante que dialoguemos con gente de hace 1000 años, que la comprendamos. Sobre todo, no es tan fácil hacer una asamblea, es muy difícil. O sea, requiere cambios sustantivos en la calidad del sujeto. Sin un cambio sustantivo en la calidad del sujeto, no se puede hacer una asamblea bien hecha. O sea, tenemos que ser de otra manera. Nosotros no somos seres aptos para las asambleas, porque nuestra calidad humana es muy baja. Eso es una de las condiciones, es una precondición. Nosotros venimos de una sociedad hiperconflictiva, de una sociedad donde el odio y la violencia es el elemento. ¿Cómo podemos actuar en una asamblea bien? Es imposible. Tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre todos los cambios que se deberían dar externos e internos al sujeto para que una asamblea sea operativa. Pero lo fundamental es un cambio en la cosmovisión que tenemos en la cabeza y en la calidad del sujeto. ¿Cómo va a salir bien una asamblea si allí hay agresión? Hay una tendencia agresiva, si no hay primero una reconciliación entre las personas. En el mundo tradicional había muchísimas formas de relación entre las personas para calmar la agresividad. Había comidas en común, conversaciones en común, se dedicaba muchísimo tiempo a llevarse bien. Cuando la comunidad se llevaba bien, luego la asamblea salía bien. Pero creer que podemos ir a una asamblea inmediatamente, sin haber introducido cambios previos, no puede funcionar. Daros cuenta que la sociedad actual está ordenada para un régimen totalitario, que es el parlamentarismo. El parlamentarismo es un totalitarismo. Y se nos ha creado para ser sujetos totalitarios. Y nos han hecho inhábiles para la asamblea. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que somos. ¿Cuál sería el primer paso? Reconocer esto. Dejar el narcisismo y decir, vale, bien, tenemos que cambiar. Vamos a ver en qué tenemos que cambiar. Podríamos ir estudiando los cambios interiores que tenemos que introducir para luego, en algún momento, poder hacer asambleas no conflictivas, que sean operativas. Esto significa una transformación muy fuerte. Y mientras tanto, bueno, pues las asambleas irán mal. Eso no significa que no las tengamos que hacer. No, cuidado, no estoy diciendo eso. Una de las acusaciones que se hace al mundo rural tradicional es que era machista. Yo lo niego rotundamente, esto no es verdad. Y hemos dedicado casi la tercera parte del libro a demostrar que esto no es. Entonces hemos reunido una cantidad inmensa de material. Desde la Alta Edad Media hasta hoy hemos intentado seguir todo el proceso, ¿no? En realidad es una calumnia de la ciudad al mundo rural. El mundo rural no solamente es estúpido, atrasado, ininteligente, ineficiente económicamente, claro, pero también incluso se le pone la última etiqueta, que es machista, ¿no? O sea, realmente hay un común ensañamiento. No solamente eran paletos, sino también machistas. Sí, hay que entender cómo surge el patriarcado organizado aquí, surge básicamente con un documento perfectamente urbano, que es el Código Civil de 1889. Y de ahí atrás
había otras realidades muy distintas. Entonces hemos estudiado los fueros municipales de la Edad Media y hemos encontrado la enorme cantidad de referencias que hay a que las mujeres participaban en el concejo, a que participaban en la redacción de los fueros. Ya sabemos que no vamos a convencer porque aquí estamos ante uno de los peores fanatismos, pero yo estoy dispuesto a seguir acumulando datos y datos y datos. Yo estoy totalmente en contra de la Segunda República. La Segunda República fue un régimen de dictadura constitucional, partitocrática y parlamentaria con capitalismo, como es el régimen actual. A los gobernadores republicanos se les ocurrió una idea genial. De toda la vida las mujeres en el campo habían trabajado igual que los hombres, y en ese verano se les ocurrió prohibir el trabajo de las mujeres en la siega. Se prohibió el trabajo de las mujeres y los menores de 18 años. O sea, el patriarcado siempre identifica a la mujer con los menores. Bueno, primero organizan una huelga general diciendo que allí había que seguir la tradición de siempre, que las mujeres trabajaban en la siega igual que los hombres. Cuando el gobernador civil se empeña, ellos lo que hacen es se enfrentan a la Guardia Civil, hay un choque armado y hay una situación de violencia que lleva a la Guardia Civil a tomar el pueblo por asalto con los correspondientes muertos y tal, ¿no? Este acontecimiento, que no tiene nada que ver ni con el latifundio ni con nada, sino con la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo rural, ha sido borrado completamente de los libros de historia. Y entonces descubres que lo que allí había un conflicto entre el patriarcado de la ciudad, impuesto desde la ciudad, impuesto desde Madrid, impuesto desde la Constitución Republicana de 1931, impuesto desde la modernidad, y el mundo rural tradicional, que quería seguir con sus costumbres tradicionales, en donde las mujeres participaban en la vida económica igual que los hombres. Cuando la Guardia Civil toma el pueblo, buscan a una de las mujeres, entonces la ponen de perfil y disparan un tiro de fusil que le atraviesa los pechos de un lado a otro. Esto es el signo de por qué había sido todo el conflicto. La villa de Don Fadrique. La verdad duele. La verdad nunca es agradable. Aquí hay como un pacto de silencio para no entrar en lo que está sucediendo desde hace mucho con los proyectos de retorno al mundo rural. Pero si no rompemos ese pacto de silencio o semisilencio, no vamos a poder ver la manera de convertir lo que es un goteo, una gente que se va aquí, otra allí, a lo que podría ser un flujo. Quizá con la crisis podría haber mucha gente interesada en abandonar las ciudades y ir al campo. El 99% de los proyectos han fracasado. Si queremos crear un movimiento de recuperación de lo rural, tendríamos que investigar qué ha pasado, recopilar material sobre estas experiencias y ver qué han tenido de positivo para reafirmar lo positivo y qué han tenido de negativo para destruir lo negativo. Si hacemos algo y sale mal, tenemos que hacernos responsables de que salga mal. No podemos desentendernos, no podemos ser irresponsables, porque eso ayudará a la gente que venga después. Que la causa número uno de fracaso de los proyectos neorurales es la convivencia. Esto da la razón al mundo rural tradicional, que intentaba minimizar las causas de conflicto con dos instituciones específicamente convivenciales, como es el comunal y el concejo. Y otra tercera más, que es los sistemas de ayuda mutua. Las sociedades campesinas del pasado eran estables porque eran convivenciales, y eran convivenciales porque querían serlo. Lo primero que deberíamos recuperar es la convivencia. Esa es la cuestión fundamental. ¿Cómo hacerlo? Eso es otra cuestión. Tenemos que admitir de buena gana que nos equivocamos. Las sociedades tradicionales del pasado en la península ibérica eran convivenciales, porque el bien que querían maximizar era la convivencia. No eran sociedades económicas, no eran sociedades políticas, ni sociedades lúdicas. Lo que querían era llevarse bien, que era lo bueno de antes, lo bien que se llevaba la gente. Nos tratábamos como una familia, eso lo he oído yo montones de veces. Ellos te decían, en una aldea nos tratábamos como una familia. Había una confianza enorme, confiábamos unos en otros, no había abuso, todos hacían lo que se comprometían, nadie mandaba sobre nadie, ni nadie dañaba a nadie. La recuperación de la idea de lo convivencial y de las prácticas convivenciales puede resolver el problema del fracaso de las experiencias neorurales. No puede haber convivencialidad sin sujetos de calidad. Nosotros no somos sujetos de calidad. Eso se ve constantemente. Nos han creado como sujetos destruidos, subhumanizados, semihumanos. Porque el sistema de dominación, cuanto más subhumanos seamos nosotros, él es más fuerte. Hay un conflicto, si nosotros somos más débiles, él es más fuerte, ¿no? Calidad intelectual, calidad oratoria, calidad emocional, calidad física. Y luego, en segundo lugar, tendríamos que ver qué es una sociedad convivencial. Las sociedades actuales no se definen por el convivencialismo, se definen por el bienestar, en primer lugar. Yo pienso que la convivencia y el bienestar son incompatibles. Se definen por el goce, por la comodidad, que todos son categorías iguales, categorías lúdicas de la fiesta, en consumir cosas. Cuando se hace eso es porque, obviamente, no se sabe uno divertir sin depender de esos productos. ¿Qué pasaría si intentásemos hacer una fiesta dependiendo de nuestras propias capacidades como seres humanos y no de las sustancias externas, sean las que sean? ¿Seríamos capaces de hacerla? ¿A que no?
Claro que no. Pero ¿qué sucede? Que cuanto más acudimos a sustancias externas, estamos poniendo de manifiesto nuestra baja calidad humana, porque no somos capaces de estar en una fiesta sin sustancias. No tenemos dentro de nosotros lo necesario para divertirnos sin cosas. Podría ser un experimento interesante. Yo no soy astemio, cuidado, no me confundáis. Necesitamos un retorno a otra idea del sujeto distinto de lo que hay. Un mundo en el pasado en que la gente tenía más calidad y unas relaciones entre las personas que tenían más calidad. Ahí está la clave respecto a una recuperación del mundo rural. Pero también esto, daros cuenta, que nos sacaría fuera de lo que es la realidad de la sociedad estatal y capitalista en que vivimos, en donde los seres humanos se definen por dos características: cantidad de poder acumulado y cantidad de riqueza acumulada. Es bueno quien tiene poder y quien tiene riqueza, y es malo quien no lo tiene. Entraríamos en una dinámica de transformación social en que sería una concepción de la sociedad y del individuo distinta, porque no serían estos dos valores, quedarían excluidos. Para hacernos sujetos de calidad, ¿qué valores escogemos? Que no tenemos por qué avergonzarnos de haber hecho las cosas mal. Hacer las cosas mal tiene una ventaja, que es aprender de ellas para hacerlas bien. Ya está. Todo proyecto neorural tiene que ser una contribución al logro de una revolución integral, de una transformación social cualitativa y personal cualitativa. Después de 600 años de predominio de la ciudad, en algún momento tiene que volver las cosas a su sensatez y tiene que volver a predominar el campo. La población se tiene que organizar racionalmente en todo el territorio. No puede ser como ahora, que 7 o 8 ciudades absorban prácticamente el 75% de la población y el resto pues sean una gran masa de aldeas donde vive gente ya muy mayor, muy envejecida. En mí está la intención de contribuir a que las cosas cambien. Las ciudades son el Estado. Una sociedad está tanto más estatizada cuanto más ciudades tiene. El crecimiento de las ciudades es paralelo al crecimiento del Estado. Se puede medir. Un Estado es un aparato de poder: ejército, policía, funcionariado, cobro de impuestos. Las ciudades son el espacio en donde el Estado se organiza. En el mundo rumano, a partir del siglo II, el Estado entra en crisis, lo mismo que está pasando aquí ahora. Todos los estados se atraviesan por 4 etapas. Y entonces la cuarta es la de derrumbe. Y en la tercera es la de crecimiento máximo. El Estado llega a un momento en que ya no puede mantener su hiperpoder sobre el pueblo y entonces empieza a derrumbarse, ¿no? Eso está pasando ahora. Está pasando ahora exactamente aquí. Qué curioso, ¿no? Cuando el Estado ya no tiene capacidad de controlar a la población, entonces esta población escapa de las ciudades. Va escapando, las ciudades se abandonan. En la península ibérica hay cientos de ciudades abandonadas. Aquí hubo una ciudad de 20.000 habitantes que estaba abandonada ya en el siglo VII, en Cuenca, que se llama Valeria, y solo ver ruinas, que era una ciudad enorme. Las ciudades consumen agua que roban al campo, madera que roban al campo, productos para la construcción que se traen también. Madrid destruyó la Sierra Norte porque necesitaba agua para abastecerse de agua. Toda la Sierra Norte fue bloqueada por el canal Isabel II con los embalses a partir de 1840, pero es cierto que el Estado se está hundiendo, déficit estatal, recortes, todo esto. Están haciendo un intento de mantener un Estado fuerte. También lo hizo Roma, muy parecido además. La Alta Edad Media es un periodo de triunfo de la aldea, de triunfo de lo aldeano, de lo rural. La gente huía de las ciudades, porque la vida en las ciudades era invivible. Ya algunos testimonios en el siglo I en Roma dicen que allí no se podía vivir. Había un montón de delincuencia, las casas se hundían, había incendios. Imaginad lo que podía ser una ciudad como Roma, que tenía casi 1 millón de habitantes, todos los malos olores. Luego aquí tenemos la Alta Edad Media, donde no hay ciudades. Bueno, en el País Vasco no ha habido ciudades hasta hace muy poco. La ciudad es un fenómeno moderno y sobre todo de los últimos 100 años. La gente falsifica la historia como puede. Estoy seguro que habéis oído eso de la ciudad no será libre, ¿no? Es muy fácil encontrar un libro y dice, ves, el centro de la libertad es la ciudad y el centro de la opresión la aldea. Luego aquí se crea todo el mito del caciquismo. Y daros cuenta que durante siglos la ciudad ha denigrado sistemáticamente al mundo rural. La ha denigrado, ha inventado historias que en general eran falsas, y una es esa: el aire de la ciudad os hará libres. Pero ¿cómo va a ser igual la palabrita ciudad hoy que en el siglo IX? O sea, eso es una barbaridad, que no había ciudades entonces. En el siglo XII, la gran urbe de la parte no islámica de la península ibérica era León, con 10.000 habitantes. Creo que era la única ciudad que tenía más de 3.000 habitantes, que eran casas rodeadas de huertos. Todas las casas tenían huertos, entonces no era una estructura urbana compacta. Eso no ha sido así hasta el siglo XIX. Se ha falseado porque había que denigrar. El Estado no podía controlar bien el mundo rural, porque es disperso. Sin embargo, la población urbana es fácilmente controlable. Y eso era una clave. Era fácilmente controlable, era fácilmente alfabetizable. La alfabetización no es la maravilla que nos cuentan, era el sistema para provocar el adoctrinamiento masivo de la gente. Antes el mundo rural tenía su cultura oral, que era muy rica, que era muy variada, que entonces era la memoria de la gente. No tenían libros, en su memoria estaban las historias, las narraciones. Podían hablar durante horas y horas.
Entonces la cultura oral se derrumbó ante la presión de la cultura erudita. Y entonces se presenta el analfabetismo como una expresión de incultura, cuando no era eso en absoluto. Era un saber experiencial, frente al saber libresco académico, que es un saber que es abstracto y que no está vinculado a la vida. Hay que volver al saber popular tradicional, que es un saber basado en la experiencia. Por ejemplo, se ha falseado toda la cuestión de la sanidad suya, se ha presentado como que eran sociedades de la miseria, ¿no? Cuando excavamos cementerios del siglo XVIII pequeños, encontramos que siempre las tumbas de las mujeres están más cuidadas y tienen más calidad que la de los hombres. Podemos ir desmontando una tras una. Aquí se recogía 10 por 1, que ellos habían desarrollado una agricultura hiperproductiva sin necesidad de químicas, ni de tractores, ni de nada, por procedimientos muy complejos de manejo del ganado. Ten mucho estiércol y mucho estiércol tendrás una buena cosecha. Pero yo esto tardé casi 15 años en entenderlo, que nos adoctrinan y nos aleccionan de tal manera y nos destruyen nuestra capacidad de pensar, que incluso discutiéndole 2 veces al año con mi padre y otras 2 con mi madre, no me lo creía. Hay un estudio sobre protección del bosque de los fueros municipales. Entonces ellos escribían sus fueros, que eran sus leyes municipales. Y se inventó la mentira de que había sido la Mesta. No, que ha sido la Mesta, ha sido el ejército. El ejército es quien ha destruido los bosques aquí. La ordenanza de Montes de Marina en el siglo XVIII para construir los grandes barcos de guerra es la primera agresión al Monte Alto que se hace. En 1745. Se nos ha dado del todo una historia falseada. ¿Para qué? Para que extraigamos unas conclusiones, que son las que el poder constituido quiere. Que la esperanza de vida media era 40 años y tal. Bueno, ¿de dónde se sacan esto? ¿No? Yo en mi libro lo niego con rotundidad, ¿no? Que pasaban hambre, o que ellos no sabían hablar, por ejemplo. Era una mentira, que eran brutos. ¿Cómo que no sabían hablar? Mucho mejor que la gente de ciudad, porque la asamblea concejil exigía, era como una exigencia moral. Ellos apoyaron al carlismo porque apoyaron al mal menor. Ante el liberalismo, que los quería destruir completamente, que quería destruir el mundo tradicional completamente, fue un error, lo fue, pero es comprensible, porque el carlismo no pretendía destruir su mundo con la misma brutalidad que los liberales. ¿Los carlistas eran carcas? Sí, lo eran. Pero vosotros, liberales, sois unos genocidas. Entonces ellos tuvieron que elegir entre carcas y genocidas. Que en aquellos territorios donde los montes se han mantenido según los criterios antiguos, están ahí. En donde se han establecido los ingenieros de montes, están destruidos. Claro, pero aquí todavía tenemos un personaje de denigración que es Marianico el Corto. Yo no sé si sigue saliendo. Marianico el Corto es presentado además como el cateto aragonés 100%, ¿no? Y ahí le sacan y siguen haciendo cosas, ¿no? Sin que nadie diga, bueno, ya está bien, ¿no? Consiguieron que la gente se avergonzara de sí misma. Los momentos finales de la sociedad rural fueron muy tristes, porque es un mundo, una sociedad que es milenaria y que se avergüenza de sí misma. La huida de las aldeas se hace a partir de un proceso de vergüenza. Es lo que yo llamo en mi libro escupir sobre nosotros mismos. O sea, es cuando a la gente se la enseña a escupir sobre sí mismo, a escupir sobre lo que habían sido, sobre sus abuelos. Entonces ya cuando se avergüenzan completamente es cuando se van a las ciudades. Entonces es un fenómeno en gran medida cultural, ¿no? Porque es verdad que no fue allí la Guardia Civil a echarles a tiros. Fue un proceso de aculturación progresivo, que cuando ellos ya no tienen confianza en su cultura ni en sí mismos, han perdido su historia, ya no tienen valores, entonces ese mundo se derrumba. Entre 1960 y el 72 exactamente, casi 6 millones de personas pasan de las aldeas a las ciudades. Lo que heredamos es el mundo aldeano actual, que es una ruina. En Galicia sucede un poquito más tarde y en Cataluña incluso un poquito antes. El franquismo hace una operación de expulsar a la gente de las aldeas muy inteligente. Se crean muchos servicios, el servicio de extensión agraria, era un servicio de exhibición de maquinaria que iba pueblo tras pueblo explicando a la gente cómo era la maquinaria. Esto, si lo hubiera tenido que hacer las empresas de la maquinaria, hubiera sido imposible, porque es muy caro trasladar, por ejemplo, una cosechadora de un pueblo en pueblo con unos técnicos que la enseñan. Entonces lo que lo hacía era un servicio estatal pagado por el Estado. Entonces esto impresionaba mucho a la gente, porque la gente veía los tractores en su puerta, incluso en algunos pueblos les dejaban semanas la maquinaria. Luego hubo muchas artimañas, por ejemplo, se quitaba a los médicos en muchos pueblos, se dificultaba. Claro, estar sin médico en una aldea te creaba, a veces se quitaba a los curas, se cerraban escuelas. La plantación de pinos tenía el mismo objetivo. Si los pinos se plantaban en los terrenos de pasto, no podía entrar el ganado, sin ganado no tienes estiércol, sin estiércol no puedes hacer agricultura. Primero se destruyeron los pueblos que estaban a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Se dijo que esto no podía ser, porque estos pueblos tenían que desaparecer, porque por encima de 1000 metros no se puede hacer agricultura. Mentira, completamente mentira. El clero sobre todo influyó mucho. Por ejemplo, el clero era el banderín de enganche de las chicas de los pueblos que iban a servir como criadas a las ciudades. El clero tenía conexiones con familias ricas. Yo estoy persuadido de que el clero cobraba, y si mandaba 3 criadas, por ejemplo, a Madrid o tal, entonces cobraba. Era un banderín de enganche.
Antes de la Guerra Civil ya el mundo tradicional estaba muy tocado. En el siglo XIX ya estaba muy tocado. Es una formación social que va agonizando. Pero el franquismo le da el golpe de muerte y se lo da con mucha inteligencia, ¿eh? Eran gente que planificaba las cosas. Se basaron en por lo menos 20 medidas, cada uno con su institución correspondiente, con su presupuesto, actuaban. Por ejemplo, el cine de la época no soportó el cine porque fue un instrumento contra la ruralidad. Bueno, el cine en sí mismo es un atentado a la libertad de conciencia. El cine se utilizó mucho contra el mundo rural. El impacto que hacía el cine en el mundo rural no lo podéis imaginar, no lo podría explicar. Una película de Hollywood de aquellas de los años 50 y 60, visionada en un pueblo, a lo mejor aunque solo fueran las fiestas del pueblo por sistemas ambulantes que iban en los años 50, dejaba a la gente completamente descolocada. Todos sus sistemas de valores, de creencias, la autoconfianza se hundía. Era muy fácil ya que quisieran ver y vivir el mundo de la ciudad, porque el mundo de Hollywood siempre era el mundo de la ciudad. Luego también la corrupción del dinero. En el mundo rural no se usaba casi el dinero, ¿no? Se usaba para pagar los impuestos. Sobre el dinero había dos posiciones. El dinero es malo, pero esa posición se empezó a erosionar en los años 50. Empezó a entrar dudas. El dinero es malo, seguro que es malo, quizá no sea tan malo, quizá no estaría mal tener un poquito de dinero. Donde te pagaban bien eran las fábricas pagaban mucho mejor, claro. Que los sistemas de corrupción de las personas en las sociedades de la modernidad son muchos, el dinero es una muy importante, ¿no? Claro, pero si el dinero no se valorara tanto, entonces los dueños del dinero no tendrían la extrema libertad que tienen ahora. Porque no podrían comprarlo todo por dinero. Ahora pueden. Y ellos tienen una libertad que utilizan contra nosotros. Por lo tanto, la denuncia del dinero es fundamental. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿El dinero es bueno o el dinero es malo? ¿Vamos a apoyar el dinero o vamos a rechazarlo? Al mundo rural, el dinero lo contribuyó a destruirle. Porque antes solo se usaba para pagar las contribuciones. Todo el resto de su vida se satisfacía a través de sistemas de intercambio, de bienes, de autoabastecimiento. Se usaba muy poco dinero, muy poquito, ¿no? Luego estaba la escuela. Por ejemplo, la escuela fue muy corruptora. La escuela nacional, la escuela estatal, la escuela pública. Solo hay que ver las cartillas para ver. Nunca aparecen escenas de campesinos, son siempre personajes urbanos. Luego otra cuestión que degradó mucho fue el ejército. Cuando se hacía la mili, un sector de la gente ya no volvía. Era muy común que si de una aldea se iban, por ejemplo, 30 mozos a la mili, volvían 25. Y de esos 25, otros 5 no se adaptaban y se marchaban del pueblo. Se creó una generación que había conocido otras cosas. Y esas cosas algunos les habían convencido. No solamente el dinero es malo, la riqueza material es mala. O sea, eso es un rasgo de la sociedad rural tradicional que se me ha olvidado. Ellos no tenían una idea de maximizar su riqueza material, aunque no fuera en forma de dinero, sino en forma de bienes. Entonces organizaban su vida estableciendo un mínimo de bienes materiales y un máximo de bienes inmateriales. Sobre todo la convivencia. La convivencia, cuando se alcanza un nivel máximo, que también se le puede llamar amor, es una realidad orgiástica. Es una realidad que nunca entenderemos la gente que vivimos en la sociedad actual. Porque es un mundo en el cual las relaciones entre las personas adquieren un halo de perfección, que entonces uno se siente realizado como ser humano de una manera más que en ningún otro tipo de sociedad. Había que desentenderse de la riqueza material y entrar en un proceso en el cual hubiera una comunidad de amor perfecta. La aldea yo la definiría como una comunidad de amor. Una comunidad de amor en el cual las relaciones entre las personas estaban basadas en una convivencia perfecta. El capitalismo fue el que les enseñó los valores, entre comillas, de la riqueza. Y si alguien ha tenido ocasión de vivir alguna relación de este tipo, se dará cuenta que es una de las experiencias humanas más maravillosas. Esto es una cuestión que no se entiende, porque claro, es tan distinto de la sociedad actual y el comunal y todo lo que tenían iba dirigido en ese sentido. No puede haber propiedad privada porque nos enfrenta. No puede haber sistemas jerárquicos de toma de decisiones, porque entonces el mandante aplasta al mandado y el mandado odia al mandante. Si tenemos que eliminar el odio, tenemos que crear una sociedad donde todos los elementos que la compongan sean elementos cuyo fundamento es el amor. El patriarcado perfecto aquí lo hace Roma. Roma tiene 3 instituciones: el ejército, el patriarcado y el derecho romano. El derecho regula la propiedad privada, el ejército es la quintasencia del Estado y el patriarcado es un modo de organizar la sociedad donde los hombres están arriba y las mujeres abajo. Pero la sociedad romana se derrumba a partir del siglo V. Cuando los bagaudas aquí se sublevan es porque la sociedad romana se estaba derrumbando. Ellos aprovechan una coyuntura favorable, no eran tontos, y se alzan porque los bagaudas eran sobre todo los pueblos prerromanos, sobre todo vascones y celtíberos, y algunos pueblos del Pirineo. El Estado romano ya no les puede reprimir y manda a los visigodos, que eran sus matones en la época.
Entonces, a partir del siglo XII-XIII hay un resurgimiento de la romanidad, pero eso se da en las élites de poder, lo que es la corona y lo que es el alto clero. En el pueblo eso no se da. O sea, la sociedad medieval es una sociedad dual. Es distinto las leyes que tenía el pueblo que las leyes que tenían los notables. Por ejemplo, las leyes de los notables era el foro juzgo visigodo. El foro juzgo visigodo dice textualmente: el hombre tiene que tener poder sobre la mujer. Lo dice explícitamente, una copia del derecho romano. Pero, sin embargo, los foros municipales no lo dicen. Dicen lo contrario. La mujer participa, etcétera. Participa en la toma de decisiones, y en lo que no participa, como las milicias concejiles, es porque no quiso participar. No quisieron ir a la guerra, eso es todo. Esa situación dual se mantiene hasta que con la Revolución Liberal se vuelve al derecho romano. La Constitución de 1812 introduce de nuevo la noción de derecho romano en la propiedad privada absoluta. En realidad, el derecho burgués, en el sentido de la propiedad, es derecho romano. Es lo mismo, ¿no? El propietario puede hacer lo que quiera con su propiedad. Eso en el mundo medieval no pasaba. Lo que sucede también es un retorno al patriarcado romano, por ejemplo, con el Código Civil francés de 1804. El Código Civil francés, que es hecho por la Revolución Francesa, la Revolución Francesa es la mayor explosión de misoginia y machismo de la historia. A ver si nos enteramos, y a ver si tenía que darle a la gente vergüenza de defender la Revolución Francesa. El Código Civil de 1804 es el que establece la fórmula acuñada: la mujer debe obediencia al marido y el marido tiene que proteger a la mujer. Pero aquí resulta que esas maravillas de la Revolución Francesa no es aceptada, entonces tardan mucho tiempo en introducir ese código como ley de aquí. Entonces no lo consiguen hasta 1889. ¿Por qué? Porque hay una resistencia popular fuerte. Lo que ha caracterizado a las sociedades tradicionales rurales de la península ibérica ha sido la resistencia a la modernidad. Ha sido el rasgo definitorio, de tal manera que como la modernidad no la pudo conseguir el liberalismo, la tuvo que implantar el franquismo. Franco industrializa el país, crea las ciudades, todo esto. Lo que se había logrado en otros países europeos 100 años antes lo hace Franco. La resistencia que aquí se hace al trabajo asalariado. ¿Por qué aquí no se desarrolla la industria? Sencillamente porque la gente no quería trabajar en la industria, no querían ser esclavos. ¿Qué es lo que fallaba? La mano de obra. Había veces que se iba todo el mundo de la fábrica, como la resistencia, por ejemplo, aquí al servicio militar. En el siglo XIX España se derrumba como potencia colonial en gran medida porque los reclutas no querían ir al ejército. Y cuando iban, bueno, era una situación tremenda. Por ejemplo, en la guerra de Marruecos, los soldados españoles eran completamente nulos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban unificados con los valores del Estado. Los pueblos de la península ibérica han resistido a la modernidad y eso solo se resolvió con la guerra civil. ¿Por qué hay aquí un movimiento obrero tan apto para aceptar teorías colectivistas, marxistas o anarquistas? Porque es lo que habían vivido de pequeños en sus pueblos. Sin embargo, en sociedades donde eso hacía mucho que se había perdido, si es que había existido alguna vez, como Inglaterra o como Alemania, pues no, se crea un proletariado normal. España, voy a usar este término, yo siempre lo pongo entre comillas, ha sido una anomalía en Europa. ¿Por qué ha sido una anomalía? Por las peculiaridades de los pueblos, eso es todo. O sea, porque los pueblos no la han aceptado. Por ejemplo, ¿por qué Inglaterra hace su revolución industrial? Porque la gente va a las fábricas, admite ser proletarios. Aquí no se admite, con lo cual nunca había una masa de mano de obra a la que se pudiera tratar como verdaderos esclavos. Una gente que se deja tratar como esclavos, entonces los beneficios del capital suben. Entonces esto afecta también al fenómeno del patriarcado, ¿no? En realidad aquí no hay un patriarcado popular operativo hasta el franquismo, es el franquismo el que lo impone. Bueno, la historia está totalmente falseada, totalmente, o sea, cuando lo lees te das cuenta. Hay una minoría de historiadores que es verdad que no falsean, pero es una minoría muy pequeña. Hoy ya es muy difícil de rebatir, tendría que haber una revolución política que creara una historia nueva y entonces se recuperara. Yo no pretendo hacer una historia que sirva a mis ideas políticas. Para mí lo único que tiene que ser la historia es verdadera, nada más. Necesitamos una historia verdadera, porque si no, no podemos aprender de ella. La Edad Media, pues ya se sabe, reyes y batallas, princesas, princesitos, tal. No, y el pueblo, vamos a hacer la historia del pueblo, la historia de la gente, cómo vivía la gente. No nos importa nada los reyes, en lo bueno y en lo malo. Yo mi idea claramente es que el pueblo con el carlismo no tenía que haberle apoyado, tenía que haber tenido un proyecto estratégico propio, de tal manera que no se buscara el mal menor, sino una regeneración de la sociedad a partir de una revolución popular que pusiera fin definitivamente al Estado, que era quien realmente estaba creando el capitalismo en ese momento. Estamos hablando de los años 30 del siglo XIX. La fusión entre tradición y revolución es lo único que puede hacer una revolución. O sea, una revolución sin tradición es puro fascismo. Y las experiencias que hemos tenido de revoluciones que han destruido el pasado han acabado en el peor de los fascismos. Pero al mismo tiempo una tradición sin revolución pues es reacción. Nosotros tenemos una ventaja, que tenemos una historia muy rica. Entonces la historia tiene que ser estudiada y querida, recuperada, entendida y utilizada en nuestras reflexiones día a día. Autogestión del saber y el conocimiento. O sea, si autogestionamos nuestro saber y nuestro conocimiento podremos hacer una historia popular.
¿Qué es una historia popular? Sencillamente una historia verdadera, nada más. Esa es la base para enfocar siempre el buen desenlace y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido por querer usar un falso rumbo dirigido a la materialización, cortando relación entre la importancia espiritual y la ilusión. Poco a poco todos vamos cayendo en perdición por la consecuencia de una falsa evolución. Si no despertamos nunca vamos a aprender que la razón se encuentra en el corazón. Personalmente no veo sentido tener que estar viviendo reprimido en un sistema sucio y corrompido. Las ciudades ya no son un lugar fino, sino que son la cuna de matones y bandidos que nos hacen vivir con angustia y paranoia, haciendo que el espanto nos perturbe en la memoria con miedo, euforia y escoria. Pero ¿saben qué? Avanzarán todos los que tengan fuerza espiritual, se salvarán solo los que nunca dejen de luchar, renacerán los valores de una verdadera esencia que tocará nuestra conciencia. Así vendrán nuevos tiempos llenos de amor y de paz, se poblarán este mundo para así armonizar, fundarán una escuela de energía predilecta que a los corazones conecta. Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar buena intención, música y esencia para estimular el valor de la conciencia. Criticando a la maldad y al ego, no, rechazando siempre al falso apego. Oh no. La lucha es muy bandera, pues la maldad está regada por toda la esfera y es una loquera que se adueña de las buenas vibraciones que el mundo natural propone, porque este mundo artificial lo descompone. Barbaridades llenas de maldad y de atropellos van y vienen, afectando a los que muy poco dinero tienen. Es un juego que a ninguno nos conviene, porque va a afectar a los que en un futuro vienen. Hago referencia a nuestra descendencia, que es la que algún día va a sufrir las consecuencias de una falsa herencia llena de inconsciencia por la negligencia que dejó nuestra existencia. La vida no tiene precio, pero el ser humano la consume con desprecio y egocentrismo, buscando el facilismo.